Se ha dicho ya varias veces, pero esta transparencia que tenéis aquí azul lo único que indica es que al final esto mejora, ¿no? Yo con el tema del PIB, insisto, una de las cosas buenas que ha traído la crisis es que ha mejorado nuestra cultura económica. Todo el mundo sabe lo que es la prima de riesgo y habla con del PIB de mucha soltura. Yo no me canso de repetir porque me parece interesante que el PIB son las familias, las empresas, el Estado y el sector exterior. Así que si al final lo que sucede es que la mayor parte de los que estamos aquí trabajamos para una o para dos de esas entidades que están creciendo y por eso cuando se habla de la situación española, bueno, pues lo que podemos ver es que la economía española está saliendo de la recesión respecto a lo que son datos de PIB, de crecimiento de esos cuatro sectores tan importantes para todos nosotros. Y además, las previsiones que tenéis ahí, es curioso ver, bueno, pues al final los economistas se equivocan, si no estaríamos todos en la NASA y veis que, bueno, varía del 2014 al 2015, pero lo que es bueno es primero que en el 2014 la previsión a nivel española es buena y para el 2015, mejor dicho, es mejor. Va a ser más positiva, es decir, nos estamos moviendo aparentemente cuesta arriba, lo cual ya se ha citado, pero es importante recalcar. Lo que es interesante quizá que debatamos, y sobre todo en el coloquio posterior, es si de verdad están mejorando las cosas, si al final esto es así. Y una de las cosas que es importante, que también se ha citado, es bueno, pues que estamos entrando en una situación de desapalancamiento, ¿no? La verdad es que bueno, pues durante la época de los 2000 a nivel privado cometimos muchos excesos, igual gastamos el dinero que no tenemos, es muy obvio que te gastas el dinero que no tienes si alguien te lo presta y ese préstamo que tenemos, esos pasivos que tenemos, pues los estamos desapalancando. Este dato, esta gráfica que tenéis aquí, hoy estáis viendo mucha información, simplemente quiero que veáis que en la izquierda, que es un dato precisamente del departamento de COFAS, el que Yves es el director, lo que quiere decir es que el crecimiento del crédito en España también está repuntando, es interesante. Veréis que siempre hablamos de que para poder exportar hay que financiar, estamos aquí sponsorizados por la Caixa y lo que es cierto es que en España desapareció el crédito del 2008 al 2012. Si no hay crédito, pues lo que sucede es que las empresas tienen unas dificultades muy relevantes para poder salir adelante y para poder devolver lo que es los préstamos que tenían. El tema de la deuda empresarial, insisto, estamos en el buen camino porque el punto verde en Spain es donde estábamos y la raya azul es donde estamos ahora. Así que una cosa buena a nivel español es que estamos reduciendo lo que es nuestro endeudamiento. ¿Cuáles son las dos cuestiones que tenemos entre manos? Bueno, pues una de ellas es la deuda pública. Yo creo que ayer lo hablábamos a la noche y creo que es interesante pues todo este debate hasta cuánto se pueden endeudar los países, ¿no? La verdad es que el salto es espectacular en España del 2007 al 2013, es espectacular el incremento que hemos tenido en la deuda, que quizá hace 4 años hubiese sido impensable. La cuestión es ¿dónde debe parar esto? Porque al final una de las cosas que está sucediendo es que la raya azul es el crecimiento de la economía y bueno, pues al final lo que tienen esas columnas rojas y amarillas son el endeudamiento gubernamental. Al final una de las cosas que hemos aprendido dolorosamente en ocasiones es que cuando pides dinero hay que devolverlo. Es una obviedad, pero parece que se nos había olvidado. Hemos estado hablando, Yves comentaba que es muy interesante si es posible, ¿no? El tema... Nos dedicamos al seguro de crédito, al final la condonación de la deuda, lo que son las quitas en suspensiones de pagos, es interesante, ¿llegaremos a tener una quita de toda la deuda que tenemos o seguiremos con el 100% de nuestro PIB? Aparte de lo que es el gasto público, pues es importante los datos del desempleo en España. Evidentemente, pues, por decir algo positivo, lo que es cierto es que en el año 2014, que es la raya roja, lo que parece ser es que la tendencia es decreciente en cuanto a lo que es la destrucción de empleo y parece que hay contrataciones para un tamaño, como estamos hablando ahora mismo, de 5 millones, de más de 5 millones y pico de parados, pues sigue siendo una cantidad enorme, ¿no? Pensar que al final una de las cosas que sucede es que el presupuesto del gobierno está comprometido en una gran parte pagando la deuda que acabamos de ver del 97% de nuestro PIB y luego de las prestaciones por desempleo que evidentemente tiene que hacer cuando en un país como el nuestro pues hay cerca de 5,5 millones de personas desempleadas. A nivel del ajuste inmobiliario, pues una de las cosas que ha pasado es simplemente que, como veis aquí, yo creo que lo pongo porque es gráfico, pues de pasar de 597.000 viviendas terminadas en el 2007 a 23.000 en el año 2013, eso nos da una idea que el mercado de la construcción ha desaparecido, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar aquí en Cataluña, por ejemplo, con la gente de Seopan y al final se van fuera porque es que el mercado español ha desaparecido completamente en el mercado español y es algo que podemos ver aquí. Lo que es bueno, pues que al final se han terminado 23.000 viviendas y veis que lo que es la compraventa de vivienda libre pues está bastante parejo, así que al final parece algo que es muy obvio para cualquier economista, pero es que al final la oferta se tiene que ajustar respecto a la demanda. Están cayendo los precios, una de las cuestiones que también es relevante y saldrá luego en el debate es si hemos
ya ha cerrado lo que es el ajuste inmobiliario, si todavía va a haber más caídas. La verdad es que llevamos 2 o 3 años diciendo que el ajuste se ha alcanzado, pero luego cuando vemos los datos vemos que sigue habiendo una caída a nivel de lo que pueden ser los inmuebles. Lo que es importante es que el coste de financiación, y yo me quedaría un poquito con lo que es los datos que tenemos aquí de España, pues insisto, lo que es la famosa prima de riesgo que todos hemos llegado a conocer y diferencial con el bono alemán, pues una de las cosas que hemos visto es que debido a estos ajustes que se han implementado en el país en los últimos años, ha decrecido importantemente, y eso da una cierta confianza, ¿no? ¿Qué es esto? Pues la raya azul simplemente mostraros que es el crecimiento, el boom alcista de la bolsa en el año 2014, que para todo el que tenga sus ahorros en renta variable pues es algo positivo. Terminando, citar que una cosa que se ha repetido y creo que es interesante en el debate ahora es qué sucede con las exportaciones. Es importante porque lo que ha tirado dentro de los componentes de la demanda agregada, cuando hablamos de consumo, inversión, gasto y exportaciones netas, como veis, en las épocas de la crisis se acaba de decir que el comportamiento ha sido extraordinario, y una de las cosas que es, cuando estamos hablando de exportaciones, es importante señalar que seguimos centrados de una forma muy relevante en lo que es la Unión Europea, ¿no? El 62% de exportaciones a la Unión Europea y el 51% de esas importaciones dentro de esos países. Hay una cosa que, bueno, pues si al final nuestros principales clientes son los que están aquí, es lógico que nos interese, y por eso era un poco la jornada hoy saber qué sucede con Francia, Alemania y Portugal. Lo que también es una obviedad es que quizá tendremos que estar tratando de analizar qué pasa en otros mercados que están creciendo más que evidentemente estos en este año. Esto, lo que os he puesto es cuáles son los principales destinos de exportación de Cataluña. Y es interesante porque creo que, bueno, lo conocéis de sobra, pero creo que es interesante ver cómo en Cataluña al final, pues la verdad, salvo México, que aparece, bueno, pues en el último puesto, estamos, insisto, centrados dentro de lo que es la Unión Europea y de algunos países europeos como pueden ser el Reino Unido y Suiza, ¿no? Al final, insisto, si son países que crecen en tasas del 1 al 1,5, lo normal es que tus exportaciones crezcan al 1, 1,5, y si queremos que crezcan más, pues nos tendremos que dirigir a otras zonas. Y esto, aunque sea un poco difícil verlo, simplemente quiero señalar que la primera ya lo sabéis de sobra, pero la primera región exportadora a nivel nacional es Barcelona y la 10ª es Tarragona. Así que estamos desde luego que en la cuna de la exportación, y muchas de las buenas cosas que han sucedido en la balanza comercial española en estos últimos años, pues lógicamente han sido gracias a, entre otras, a Barcelona y a Tarragona. Señalar que las exportaciones, si han mejorado o no, lo que es cierto es que dentro de lo que es la economía española en su conjunto han ganado 10 puntos desde el año 2009 al 2013, de ser el 23% de nuestra economía a ser el 34%, y eso que el euro pues, no ha ayudado en exceso. Yo la verdad es que seguro que alguien me ha oído alguna vez, pero pienso que como somos un país que compra muchas materias primas, mucho crudo, mucho gas, mucho petróleo, pues creo que al final el tener una moneda apreciada tiene las dos caras, depende de lo que vendas, ¿no? Pero a nivel del transporte, por ejemplo, pues lo que es un euro fuerte, que luego hablaremos de ello, es algo que puede ser positivo cuando tratas de vender en mercados muy lejanos. El año pasado cerramos con cuenta corriente positiva. Es interesante que una vez que creas la deuda no puedes hacerla desaparecer, lo que puedes hacer es reducirla, y bueno, pues el año pasado por lo menos nuestro endeudamiento con el exterior dejó de crecer. Hay que ver qué pasa este año, en el 2014, porque una de las cosas que ha hecho España, que es al final la raya marrón, sería la segunda por arriba, que tiene mucho mérito desde el año 2008, es ajustar de una forma lo que son los costes laborales unitarios, ¿no? Una de las cosas que podemos ver aquí, desde el año 2008 al 2013, es precisamente la raya azul, que es, bueno, la raya azul está aquí. Pues lo que estamos hablando es que el país que más ha ajustado respecto a Alemania, Irlanda, Portugal e Italia sus gastos laborales en los 5 últimos años, pues ha sido precisamente España. Y eso es un tema importante porque nos ha hecho ganar competitividad a la hora de poder exportar sin tocar nuestra moneda, lo cual tiene bastante mérito porque tradicionalmente se salía de las crisis vía devaluaciones. Así que la recuperación va a venir vía sector exterior. Bueno, pues una de las cosas que es interesante es que no podemos devaluar el euro, es una obviedad, ojalá lo logremos con conversaciones en Alemania o dentro de la Unión Europea, pero una de las cosas que hemos logrado es una devaluación interna. Devaluación interna sabemos por los ajustes que hemos tenido a los salarios, cualquier trabajador por cuenta ajena, y los ajustes que ha hecho cualquier empresario en este país. Y una de las cosas que es importante es que esos dos ajustes, pues los que nos han hecho es ser más competitivos para nuestras ventas al exterior.
Esa recuperación puede venir dentro de lo que es la construcción, pues parece complicado, insisto, con las 23.000 viviendas que veíamos el año pasado, vía sector público, simplemente pensar el balance que tiene el Estado español y lo que tiene que dedicar a pensiones, parados y lo que es el pago de la deuda, así que el tema es sobre todo a nivel de exportación estará el crecimiento. Señalar que uno de los retos, y será un tema interesante que hablemos ahora, es qué pasa con la demanda nacional, ¿no? Qué pasa a nivel de la demanda nacional, porque como veis, una de las cosas que sucede es que cuando la economía empieza a funcionar, pues aumentan las importaciones y eso erosiona lo que es nuestra balanza comercial, que es lo que está sucediendo. La cuestión, nos decían hace un momento lo resiliente, lo resistente que ha sido el consumo en Francia. Es interesante ver si en España podemos empezar a ver signos de aumento de demanda dentro de lo que es la economía nacional. Y para terminar, simplemente quería señalaros, quería señalaros que una de las cosas que hemos hecho en COFACE tenéis dentro de nuestra página web, coface.com, porque bueno, pues Yves es el director del Departamento de Análisis de Países. Lo que hemos llegado es saber dónde están los países que pueden dar crecimiento. Yo creo que es interesante, ¿no?, analizar dónde está el posible crecimiento al futuro. Hemos tenido BRICS, hemos tenido CIBETS, hemos tenido Eagles, hemos tenido los MINT y bueno, pues COFACE, por ejemplo, apuesta por lo que es el COFACE 10 que estamos llamando, y simplemente señalar que estas son las 10 economías que pensamos que pueden otorgar mayor crecimiento a lo que dentro de lo que es el año 2014 mayor demanda. Como veis, son dos bloques. Uno es fuerte potencial confirmado, con un entorno empresarial sólido, y es interesante, ya ha hablado Yves de Colombia, de Perú, de Indonesia, que países que ya estaban creciendo incluso en el año 2009. Y luego, si veis fuerte potencial con un entorno empresarial complicado, simplemente citar, veis varios africanos, evidentemente donde hay demanda, donde en lo que es el sector, bueno, pues a nivel empresarial es más complicado. Al final, lo que es importante, esta es una transparencia que seguro que la habéis visto otros años, pero es lo que esperaba en el año 2013 el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento mundial. Era bastante claro ver dónde estaban los países que no crecían, los países en rojo eran los que crecían menos que cero. Esto era el 2013 y lo bueno es que en el 2014 pues empezamos a ver que hay más naranja y sobre todo que los países azules, tanto los light blue como los hard blue, los azules oscuros o menos oscuros, están creciendo más. En definitiva, lo que vemos es mayor potenciales compradores para exportadores catalanes por todo el mundo. Muchas gracias.